Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer inmenso compartir este tiempo todas las semanas de este año 2022. Estamos en la segunda semana del mes de enero y tenemos un trabajo periodístico que les resultará, no tengo ninguna duda, del agrado de cada uno de ustedes. Se trata, en primer término, de un médico argentino, Juan Eduardo Tessone, recientemente condecorado como Caballero de las Palmas Académicas en Francia. Una eminencia, orgullo para todos los argentinos. Pero además, un emprendedor joven de nuestro país que su empresa ha logrado el premio al mejor aceite de oliva del mundo. Viene de Mendoza. Y una funcionaria apasionada, toda una vida dedicada a la producción en La Rioja, esta provincia querida, amada, que me han invitado muchísimas veces y que espero en alguna oportunidad poder ir con nuestros equipos, con nuestra gente. Entonces, en primer lugar, un psiquiatra psicoanalista de prestigio internacional. Atención, país. Muchísimas gracias, querido médico argentino prestigioso, por prestarte a este reportaje. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, es un orgullo para mí, para todos los argentinos, que hayas recibido un premio más, una distinción más, un estímulo más en tu gran carrera profesional que tienes. Esto del Caballero de las Palmas Académicas, otorgado por el gobierno francés, supongo que para vos ha sido una gran alegría, para vos y todos tus seres queridos. Sin duda, es un reconocimiento que me resulta sumamente grato, no hay duda. Dime, Juan, ¿dónde naciste? Nací en la ciudad de Buenos Aires, pero en realidad me crié en la ciudad de Mar del Plata. En Mar del Plata. Por eso los marplatenses hablan con tanto orgullo de vos. Creo que te nombraron ciudadano ilustre, algo así, ¿no? En Mar del Plata. Sí. Muy bien, ¿dónde hiciste la escuela elemental? Bueno, yo diría primero que hice toda mi formación, mi escolaridad, la he hecho en la escuela pública, que es algo que me importa subrayar y destacar. La escuela primaria la hice en Mar del Plata, en la escuela municipal, y la secundaria también en la Escuela Nacional de Comercio de Mar del Plata, y después me fui a Buenos Aires, donde estudié en la UBA la carrera de medicina. En nuestra prestigiosa Universidad de Buenos Aires. ¿Y cómo fuiste como alumno? ¿Cómo eras jovencito a los 6, 7, 8, 9 años? ¿Era tan estudioso como se fue manifestando su vida hasta el día de hoy? Sí, siempre fui estudioso, no sé si por los buenos motivos. Como yo vivía en Mar del Plata, para mí era muy importante tener libre el verano, con lo cual intentaba no llevarme ninguna materia y disfrutar del verano. Tenía la suerte, digamos, bueno, siendo chico no se trataba de eso, pero después en la secundaria no tuve que trabajar en el verano, con lo cual disfrutaba de la playa y era un momento privilegiado, ¿no?, que uno gozaba en una ciudad balnearia. Mira vos. ¿Y la enseñanza media en ese colegio comercial? Contame algo de eso. Mi padre quería que yo tuviese una formación comercial. Él era médico ortopedista, y bueno, él se quejaba que no tenía mucha idea de cómo manejarse en su economía, y de manera, diría, un poco cándida, pensaba que si yo hacía la escuela comercial lo iba a saber. Así que me recibí como perito mercantil, y es el día de hoy que no tengo idea de cómo se maneja la economía, trabajar cotidianamente. Tuve después que dar equivalencias para ser bachiller, para entrar a medicina, así que un recorrido, digamos, un poco oblicuo, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿tus padres viven, Juan? No, mis padres fallecieron ya hace tiempo. ¿Papá se llamaba? Mi padre se llamaba Juan Otimio, mi madre María Luisa. María Luisa. ¿Y qué fue Juan, tu padre, y María Luisa para vos? ¿Qué fueron? Bueno, es muy complejo, ¿no? Pero creo que a través de mi madre, sobre todo, creo que me transmitió su sensibilidad. Mi padre era un hombre de acción, con mucho empuje, muy creativo,
Él fundó en Mar del Plata un instituto de rehabilitación que en la época se llamaba Serenil, que ahora se llama INAREPS y que lleva su nombre. Y mi madre, más allá de su sensibilidad, me transmitió todo que creo que tiene que ver con este encuentro, todo el placer del idioma francés y de la cultura francesa. Había un rincón, digamos, de la biblioteca en mi casa, un rincón, digamos, significativo, que era todos libros en francés, y después estaban todos los libros, digamos, de literatura y de medicina de mi padre. Yo debo decir que hice un breve paso por el quirófano como tercero o cuarto ayudante de mi padre y no me gustó, no me gusta ver sangre y no era para mí el quirófano. Y el rincón, digamos, de literatura francesa de mi madre fue algo que siempre me gustó mucho más. Así que este psiquiatra, psicoanalista tan prestigioso y orgullo para todos los argentinos, también pudo haber sido pudo haber estudiado filosofía y letras, tal vez. Sí, en realidad es mi vocación tardía. Quizá si tuviese tiempo, si tuviese otra vida, creo que es esa carrera que elegiría, creo que has dado en el clavo. Y bien, y entonces la Universidad de Buenos Aires, ¿y por qué decides ser psiquiatra, psicoanalista? Bueno, mucha gente piensa que uno elige ser psiquiatra o psicoanalista o psicólogo, este, y que a partir de esta profesión uno como que va enloqueciendo, ¿no? Yo creo que uno es lo suficientemente loco como para elegir esta profesión, y a través de la misma intentar, digamos, algún tipo de cura, si esto fuera posible. Me parece que toda la introspección sobre el propio psiquismo y sobre lo que es el sufrimiento psíquico hace que uno también se interese en el sufrimiento del otro, y en ese ida y vuelta entre el sufrimiento del otro y el de uno, uno va encontrando puntos de encuentro. Y cuando se producen esos puntos de encuentro es un momento de una gran expansión, digamos, ¿no? Un momento casi de felicidad, diría, ¿no? Donde uno se siente escuchado, porque uno también ha sido paciente, o uno también escucha al otro, y en ese punto de encuentro creo que se produce algo que uno desea que sea creativo, ¿no? Ese punto de encuentro, ¿no? ¿Y cómo estamos en ese punto de encuentro los seres humanos hoy? ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que, digamos, la comunicación humana es imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Habitualmente los que trabajan en comunicación hablan de un emisor, de un mensaje, de un receptor y de un mensaje. Y suponen que si el mensaje es claro, el receptor lo va a recibir. Pero desde mi campo, que es el psicoanálisis, creo que no se tiene lo suficientemente en cuenta que en toda comunicación está el inconsciente de que emite el mensaje y el inconsciente del que lo recibe. Por lo tanto, cuando uno habla, nunca sabe qué es lo que el otro escucha. Con lo cual, la comunicación es difícil. Entonces, cuando hay momentos, digamos, de felicidad, cuando el encuentro tiene lugar, que no siempre ocurre, ¿no? Pero cuando ocurre es un momento privilegiado. ¿Cómo fuiste, Juan, como estudiante? A mí estudiar me da placer, con lo cual creo que es importante, porque si uno hace algo, digamos, a contravalor de lo que uno, digamos, le da placer, no sirve de mucho. Con lo cual, no me fue difícil ser lo que se llama clásicamente un buen estudiante, si uno, digamos, llama esto porque tuve buenas notas. Tuve durante la carrera de medicina ciertas dificultades con una materia que era anatomía, que era lo que supuestamente me iba a catapultar a la cirugía, y fue la materia que más me costó. Me encantó fisiología, porque es una materia muy deductiva, muy lógica, y a tal punto que después de cursarla me quedé como ayudante hasta que finalicé mi carrera, ¿no? Tuvimos fisiólogos notables y prestigiosos en la Argentina, ¿no? Sí, Y sí, yo tengo muy buen recuerdo del titular de mi cátedra, que era Tacchini, un reconocido cardiólogo, y durante algunos años, mientras era estudiante, estuve como ayudante de investigación cardiovascular, justamente con
con Charles Tacchini, que era el hijo de Alberto Tacchini. Mirá vos. Ingresas en un hospital de enorme prestigio, no solamente en la Argentina, en América Latina, como es el Hospital de Niños. ¿Y por qué ingresas en el Hospital de Niños? ¿Cómo fue? Contame un poquito. Bueno, mi interés, digamos, por el psiquismo humano empezó a través, digamos, de lo que era el psiquismo del niño, del adolescente, y por eso, bueno, pasé el concurso para entrar a la residencia del Hospital de Niños, y realmente fue una experiencia maravillosa. Tengo muy lindo recuerdo de esos años, digamos, de residencia, y el último año obtuve una beca para irme a Francia y terminé la residencia con una pasantía en Francia. Muchos años después, yo tuve 22 años en Francia. A mi regreso, recontacté con el Hospital de Niños y estuve durante 7 años supervisando el equipo de internación del hospital. Yo debo decir que a mí ir al Hospital de Niños, más allá que uno contacta con el sufrimiento, es un hospital que a mí me formó, me dio las bases de mi formación. Le estoy muy agradecido. Tengo amigos que siguen trabajando en el hospital. Y para mí es una alegría ir al hospital y reflexionar juntos, trabajar, escuchar lo que ocurre en ese hospital, que realmente es un hospital, como bien decías, ¿no? De una gran riqueza humana, ¿no? Una gran riqueza humana. ¿Y cuánta riqueza humana se requiere o debería requerirse para ser médico? Bueno, yo diría que como muchas otras actividades que tienen que ver con el ser humano, esto depende de cada uno. Eh, Me parece que sobre todo, digamos, una posibilidad de empatía con lo que le pasa al otro, ¿no? Una posibilidad de empatía con el sufrimiento, pero también con la alegría, ¿no? Poder compartir ambas con el otro. ¿Cuándo te fuiste a Francia? Tuviste 22 años. ¿No te dejaron venir? Bueno, ahora pareciera por toda la forma en que te valoran y te han valorado, es como que no te dejaban venir aunque quisieras. Pero estuviste 22 años. ¿Y qué representa eso? Que de alguna manera tuvo que ver muchísimo tu madre, ¿no? En esa biblioteca con literatura francesa. En esa biblioteca y en el idioma francés también. Yo me interesé mucho en mis textos profesionales al multilingüismo, ¿no? O sea, hacer una terapia en otro idioma que no sea el idioma materno. Yo mismo, como paciente, me analicé en francés. Tuve pacientes en francés, yo también me defiendo bastante con el italiano. Tuve pacientes en italiano. Y hay algo a mí me parece importante subrayar, por lo menos en lo que hace a mi recorrido, es que muchas veces la lengua materna no es necesariamente la lengua que se habla en su país de origen, sino la lengua que desea la madre, no solo la lengua que habla. Y en mi caso, la lengua que desea mi madre era el francés, obviamente. Y bueno, yo creo que me inscribí en ese deseo. Y para mí, la lengua francesa es una lengua de mucha libertad, digamos. Yo me siento muy cómodo con el castellano y me siento muy bien con el idioma francés. Y el pasaje de un idioma al otro creo que es una gran riqueza, ¿no? Hay vasos comunicantes, más allá de que los dos sean lenguas latinas, cada idioma es un modo de pensar distinto. Entonces, cuando yo pienso en francés, pienso orientado por la lengua de una manera, cuando pienso en castellano, quizás pienso de otra manera, no me doy cuenta, pero si reflexiono a posteriori, creo que es así. Tenés un tonito hablando y una pausa, pareces borgiano, me parece borgiano. Y una pregunta elemental, y te pido mil disculpas por la misma, a un destacadísimo científico como sos, profesor, docente, apasionado, como se nota. ¿Cuáles son las diferencias entre un psiquiatra y un psicoanalista? Y tengo que hacer esta pregunta hoy más que nunca por las divergencias, pongo un término que no sé si es el adecuado, que existe entre las dos profesiones. Sí, es interesante. Justamente soy docente en la USAL, en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires,
y tengo la titularidad de una cátedra que se llama Convergencias y Divergencias en Psicoanálisis. Creo que tocaste un punto sumamente espinoso, difícil de explicar, y hay muchas veces mucha confusión. La psiquiatría, primero hay que ser médico y después uno se especializa como psiquiatra. Eh, el psicoanálisis es una corriente de pensamiento que fundamentalmente, bueno, inventada obviamente por Freud, que destaca la psicosexualidad y que destaca la existencia del inconsciente, y es un modo de comprender el psiquismo. Ser psicoanalista implica una formación como psicoanalista, que esto es una formación de posgrado, o sea, es una formación que se puede hacer desde el campo de la medicina o desde el campo de la psicología, pero es una formación ad hoc, propia, digamos, de ese objetivo. Dentro de la psiquiatría hay muchas escuelas y dentro de la psicología también hay muchas escuelas. Ahí donde la psiquiatría y la psicología se pueden unir es cuando comparten el mismo modo de pensar el psiquismo. Por ejemplo, hay psicólogos o médicos psiquiatras psicoanalistas que comparten, digamos, una visión del psiquismo humano. Después, dentro del psicoanálisis hay distintas corrientes. Una corriente que puede ser en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Argentina, en fin, hay distintos modos de pensarlo. Pero tienen en común, digamos, el psicoanálisis, más allá, digamos, de las diferentes escuelas, tienen en común de, bueno, creer en la existencia del inconsciente, como aquello, digamos, que uno no domina, que la vida psíquica no es solamente la conciencia, y en todo lo que hace a la psicosexualidad infantil, etc. Después, dentro de la psiquiatría, hay distintas corrientes. Está la corriente, digamos, yo me iría de un extremo al otro, sería la corriente biologizante, que tiene en cuenta lo que sería la genética, que tiene en cuenta lo que serían los mediadores químicos del cerebro. Es una psiquiatría, diría, más biológica. Y el psicoanálisis es un modo de pensar el psiquismo de manera mucho más metafórica, no tanto biológica. Y de uno, digamos, no tiene por qué estar reñido ni con una corriente ni con la otra, sino que lo puede, de algún modo, unir, ¿no? ¿Cuál es la opinión de una persona, y vuelvo a esto, de tus estudios, de tu prestigio, en relación a algo que la humanidad empezó a ver no hace más de 20 años, este tema del genoma humano que ha puesto al descubierto científicamente que no hay ningún ser humano igual al otro, que yo no soy igual ni a mi padre, ni a mi abuelo, ni a mi bisabuelo, ni a mi hijo, ni a mi nieto, ni a mi bisnieto. ¿Cómo se analiza eso desde el punto de vista más que psiquiátrico, psicoanalítico? Sí, desde mi campo, digamos, obviamente tenemos en cuenta la genética, pero, digamos, en nuestros términos hablamos mucho más de subjetividad, ¿no? O sea, cómo cada persona es singular y única, y en la medida de que cada persona es singular, en el mejor de los casos, cuando esto no ocurre, estamos en problemas, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, hay una relación fusional entre un hijo o una hija y alguno de los padres o ambos, estamos en dificultades porque no se ha construido, no se le ha permitido a ese niño o a esa niña de construir su propia singularidad. Y un tema que yo he trabajado mucho y que a mí me interesa es justamente la elección de nombre de pila del niño. O sea, aún antes que el niño nazca, los padres le eligen un nombre. Y ese nombre de pila, o esos varios nombres de pila en algunos casos, ya le dan una singularidad. Y de algún modo están expresando el deseo inconsciente de esos padres hacia ese niño, ¿no? De tu madre que te puso el nombre de tu padre. Bueno, tengo el nombre de mi padre, por eso me gusta Juan Eduardo, porque es lo que me diferencia. Mi padre se llamaba Juan Atimio. ¿Tienes hijos, Juan? Sí, 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 tengo dos hijos varones y tengo tres nietos, dos varones y una nena. Ah, muy bien. ¿Cómo se llaman tus hijos? Octavio y Tomás. Bien. ¿Por qué te dieron este Caballero de las Palmas Académicas? Y quizás ha sido una inconsciencia del gobierno francés.
Habría que preguntarles. Eh, bueno, creo que siempre he sido muy activo, no solo en Francia, cuando vivía en Francia, sino particularmente a mi regreso a Argentina. He sido muy activo en todo lo que hacía a la colaboración universitaria y académica, y participé fundamentalmente de manera muy activa en un evento que tiene lugar todos los años y que organiza el gobierno francés a través de sus embajadas, que se llama la Noche de las Ideas, que tiene lugar generalmente es a fines de enero en distintos países del mundo simultáneamente. La Noche de las Ideas en Argentina, como somos un país de excesos, son 3 noches. Y esto, como ocurre en el mes de enero, que en el hemisferio norte es en invierno, pero acá es en verano, se eligió hacerlo simultáneamente en Ostende y después replicarlo en la ciudad de Mar del Plata. Y sobre todo el encuentro en el Hotel de Ostende, el viejo Hotel de Ostende, que es un lugar de mucho encanto, donde, bueno, escritores famosos, Bioy Casares, Silvino Campo, han pasado estadías en ese hotel y han escrito un libro, bueno, muy renombrado. Le dio y le da un encanto muy especial, y lo interesante es que estos encuentros se hacen alrededor de una temática. Por ejemplo, recuerdo, una de ellas era el mar, y se invita tanto a, digamos, personas, colegas, digamos, no colegas de mi especialidad, sino a estudiosos, intelectuales de distintas disciplinas, para que hablen sobre el mismo tema. Y había tantos, digamos, estudiosos de Argentina como de Francia, y es un momento de un intercambio con el gran público, o sea, no es en un lenguaje hermético, no es un encuentro de especialistas, sino que es un encuentro entre estudiosos de un tema y el gran público. Con lo cual es muy interesante, porque yo podía hablar, por ejemplo, de mis temas, pero a su vez ser gran público en los temas de otras personas, que podían hablar sobre temas muy, muy interesantes, ¿no? Así que participé activamente de esto, y después también tuve el honor de ser cónsul honorario de Francia en Mar del Plata durante 17 años, del 2000 al 2017. Y esto también fue una experiencia muy linda, porque también facilitó mucho el intercambio con intelectuales argentinos, franceses, con la comunidad francesa en Mar del Plata, pero también en Buenos Aires. En fin, digamos, sí, creo que este reconocimiento viene por mi labor activa, en pos del intercambio de las dos culturas, ¿no? ¿Cómo estamos en relación al mundo en materia de psicoanálisis, de psiquiatría? ¿Cómo estamos desde ese punto de vista? La escuela psicoanalítica argentina es muy potente, ¿no? Es una escuela que ha creado y de algún modo divulgado muchas ideas muy interesantes. Hubo psicoanalistas de renombre, digamos, de Argentina, y los hay, y los sigue habiendo. Eso diría que es un crisol, digamos, de creatividad en psicoanálisis reconocido, ¿no? No sé si tanto en psiquiatría, pero sí en psicoanálisis. Hay muchos trastornos depresivos en la sociedad argentina. ¿Y cómo hacen la familia? ¿Cómo hacen los pacientes? ¿Al psiquiatra, al psicoanalista? ¿A quién tienen que ir a ver? Porque esto estamos viendo con alta, bueno, no es en la Argentina, ¿no? Lamentablemente el suicidio, que es una cosa terrible, pero todo tipo de... Este tema donde hoy casi todas las personas, mucha gente que uno conoce, iba a decir casi todas, tienen pánico. Dice, ¿qué problema tenés? Estoy enfermo de pánico, tengo pánico. Y se recuperan y después vuelven. ¿Qué nos está pasando y qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, te agradezco por la pregunta, porque creo que es muy importante transmitir a aquellas personas que pueden estar escuchando o que puedan escuchar esta entrevista, es que la depresión tenga una entidad, digamos, que no se la considere como vas a salir porque hay que ponerle voluntad, ¿no? O sea, esto es muy importante, que se le dé a la depresión la entidad que tiene como una verdadera problemática de una persona que requiere ayuda.
Esta ayuda puede ser psicológica y acá está toda la variedad de escuelas que existen. Hay gente que se dirige a la escuela cognitivista, gente que se dirige a la escuela psicoanalítica. Esto depende de cada uno y de la elección que haga. Todas pueden ser válidas. Personalmente me siento obviamente identificado con la escuela psicoanalítica, pero, digamos, como uno se dirige a todo el público, bueno, es bueno hacer saber que existen otras corrientes. Eh, y yo creo fundamentalmente en el abordaje de la problemática depresiva a través de la palabra. Creo que lo simbólico y el lenguaje en el ser humano tiene un valor primordial, pero no descarto que una persona pueda necesitar simultáneamente algún psicofármaco antidepresivo que que lo pueda ayudar, ¿no? O sea, no es incompatible. No creo que la depresión se trate exclusivamente con psicofármacos. Eso no creo que sea bueno desde mi punto de vista, ¿no? Y en algún modo creo que habría que, por un lado, hacer un trabajo a través de la palabra, del lenguaje, y eventualmente evaluar si un psicofármaco puede ser de ayuda también, ¿no? Este tema de los psicofármacos, no ignoras, por Dios, por lo que estoy diciendo, el abuso que hay. Totalmente. Bien. Es una problemática muy seria en el mundo, no solo en Argentina, ¿no? Sí, claro. Estaba leyendo el otro día un artículo que decía la cantidad de muertes que existen en Estados Unidos por hipnóticos, derivados de la morfina, ¿no? de síntesis. Es terrible. Y la automedicación, ya que supuestamente no debería ser, también existe, ¿no? Pero bueno, aquí hay una gran encrucijada económica también, ¿no? Por la presión, digamos, de los laboratorios, bueno, que hacen que de algún modo presionen mucho sobre los psiquiatras del mundo entero, ¿no? Para que se intente cortar el síntoma a través de un psicofármaco en vez de interpretar el valor metafórico que ese síntoma tiene para la persona, ¿no? O sea, los psicofármacos utilizados en exclusividad buscan en decapitar el síntoma, pero esto no cura, digamos, ¿no? Esto es algo provisorio. Me parece que el psicofármaco puede ser de gran utilidad y creo que la aparición de los psicofármacos cambió la psiquiatría, pero no debería, a mi modo de ver, ser utilizado en exclusividad. Creo que no hay que perder la verdadera dimensión humana, que es la metáfora y lo simbólico, ¿no? Se nos pasó un poquito por alto tu actuación, digamos, o tu desempeño como psiquiatra en Francia. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue muy interesante. Tuve ocasión de tener distintas actividades. Estuve en el Hospital de la Salpêtrière como médico residente. Estuve trabajando en el barrio 13 de París con un psicoanalista y psiquiatra muy conocido en Francia en esa época, que era Serge Le Bovici. En la Salpêtrière estuve con Bill Locher, que es otro psiquiatra también muy conocido. Y después tuve la oportunidad de dirigir un centro de psicoterapias ambulatorias de niños y adolescentes, a quien por mi iniciativa se le dio el nombre de Enrique Pichon-Rivière, que, como bien sabes, un psiquiatra y psicoanalista argentino de origen francés. Así que fue un gran placer poder sugerir y que aceptaran darle este nombre y dejar de algún modo esa huella del psicoanálisis argentino en París, ¿no? ¿Cuál sería, si es que la orientación, la palabra, a los estudiantes de psicología, a los jóvenes recibidos recientemente de psicólogos, tu mensaje, si quieres darlo o si hay que darlo? Creo que es sumamente importante para alguien que entra en el campo de la psicología y que se va a ocupar de la problemática del otro, tratar de esclarecer su propia problemática, ¿no? O sea, me parece que uno llega, digamos, es inevitable, la vida sin conflictos no existe, cada ser tiene sus propios conflictos, pero creo que no estaría mal tener un poco en claro, no digo del todo, pero un poco en claro los propios conflictos para no confundirse con los conflictos del otro. Pero estar atento a los propios conflictos nos da una mayor sensibilidad a escuchar los conflictos del otro. Bueno, de todo corazón, muchas gracias, Juan.
Gracias, Jorge. Más allá de las preguntas pertinentes, sabes crear un clima donde uno se siente muy cómodo y se anima a decir cosas que quizás en otra ocasión no lo hace. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vos de todo corazón. Muchas gracias. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Coto, yo te conozco. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. En Hotel Belsur volvemos a vernos. Cumplimos 50 años y queremos celebrarlo junto a vos. Te esperamos en San Bernardo con el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención. En Hotel Belsur, los días son siempre mejor de lo que podrían ser. Gaby, qué gusto saludarte, querido hermano. Felicitaciones. Esto que estás cosechando después de tanto laburo, hermano, también te decía fuera de cámaras, esto que sos un observador, que siempre destacás lo que aprendí de él, lo que aprendí de él, lo que aprendí de él. Qué gusto verte, querido hermano. Bueno, al contrario, gracias por interesarse, no más que todo por la olivicultura, ¿no? Porque al fin y al cabo todo el camino que hemos recorrido es para recuperar la olivicultura perdida en Mendoza y nos está saliendo más o menos bien y estas oportunidades de difusión tienen muchísimo que ver con nuestro trabajo y nuestro salvataje de olivares, así que bueno, gracias. Nos está saliendo más o menos bien. Aparte es un tipo humilde. Pienso, Gaby, en ese muchacho de Palmira, ese pueblito de Mendoza, que lucha. Pienso en ese niño que alguna vez fue salesiano, que se ponía rebelde con determinadas cosas, que iba buscando un camino y la lucha. A dirigir hoy una empresa con ese vuelo que le da un orgullo a Palmira, a Mendoza y a la Argentina con este tema del aceite de oliva. Contame un poquito de esto. Soy un tipo de planificar, sí, planifico, pero planifico menos de lo que realmente me pasa, ¿no? Lo que sí trato es de... Siempre digo que tengo muchos problemas para decir que no, ¿no? Van sucediendo cosas y por ahí estoy saturado de trabajo, de obligaciones, pero no puedo decir no. Porque yo sé que cada lugar, cada instante que nosotros vivimos es el palancazo para otra cosa, ¿no? Entonces, cuando nos negamos estar en algún lado o juntarte con alguna persona, quizás te estás negando la posibilidad de cosas que no te vas a enterar nunca, ¿no? Y esto que nos pasó, de llegar a ser por primera vez en la historia del ranking del aceite de oliva del mundo, encabezarlo a alguien que no es europeo, porque nunca estuvo fuera de Europa el primer puesto en la olivicultura, es esto, ¿no? Del buscador obstinado, de siempre tratando de ver qué hay detrás de la puerta, ¿no? Entonces, personalmente me ha ido llevando a descubrir cosas que te alegran el día, porque yo te contaba recién de que llegamos anoche muy tarde, después de un viaje de 1700 kilómetros manejando, que cuando veníamos en el camino nos pasaron un montón de cosas
nos dio hasta miedo, las cosas que nos pasaron, ¿no? Pues encontramos un tornado y eso que se ve en las películas. Sí, sí, sí. Vi un silo rodar, como en Hollywood. Y nos dio mucho miedo, ¿no? Pero después cuando llegué acá y estaba en el hotel y digo, no lo voy a vivir nunca más esto que me pasó. Entonces, si me hubiera venido en avión, hubiera llegado temprano y hubiera andado pululeando por Mendoza y por Buenos Aires y me hubiera perdido esto, ¿no? Entonces, yo creo que soy optimista y que siempre de lo bueno se saca un montón de lo malo se sacan un montón de aprendizajes que te llevan a otro lado. Y esto de haber llegado ha sido un accidente, de haber llegado primeros al mundo ha sido un accidente fabuloso, para el que trabajamos mucho, ¿no? Pero realmente yo creo que si lo hubiéramos tenido como objetivo primordial nos hubiera costado más, pero nos salió porque lo hicimos desde otro lado. Lo hicimos desde el lado de tenemos que hacer algo para salvar la olivicultura mendocina. Entonces hicimos un montón de cosas. Entre ellas campaña con los amigos artistas, con los cantantes que están asociados en la espiritualidad del aceite de oliva. Pues mucha gente se piensa que hay alguna cuestión económica, pero todos los artistas que nos apoyan es por la causa y por las personas y por lo que se vive ahí mismo en la UR. Y todo van siendo causalidades, ¿no? de lo que se va provocando. Y yo me sorprendo todo el tiempo con todas las cosas que voy viendo y me alegran el corazón. El tiempo pasa rápido y no tenemos tiempo para estar amargados. No podemos perder el tiempo enojados. Y es responsabilidad nuestra. Entonces, por ahí uno se cabrea y se enoja, pero se tiene que pasar rápido, no hay que tener rencor, hay que vivir el momento. Entonces yo ahora acá estoy sentado con vos, me estás charlando, me decís, sabés un montón de cosas de mi vida y a mí me emociona porque me hace feliz. Claro que ¿cómo no te va a hacer feliz? Seguramente Adriana y tus 3 hijos varones sentirán lo que tu viejo, me contabas hace 1 año y medio, sentía en España. Ese hombre que se jubiló en un trabajo en Palmira y que dio este hijo, que hoy y ya hace tiempo es un laburante fenomenal, un creativo, un luchador. Pero bueno, esa búsqueda tuya de los artistas a los que haces referencia, ir a la búsqueda que no es otra cosa de una vida más sana, de consumir aquello que nos haga bien. Toda actividad del hombre es un servicio al otro. No es otra cosa que lo que venís haciendo en casi toda tu vida, Gaby. Totalmente. Y bueno, vos sabés que esta mañana, entre todos los chats que tenía ahí de WhatsApp, hay unos que siempre leo primero cuando veo el nombre, que es de una chica de Salta, mamá de un niño autista, y ellos tienen se han juntado 5 mamás que siguen una dieta muy especial para los niños, ¿no? Y yo cuando la conocí, en las primeras líneas que me escribió, me dijo que compraban un aceite en Grecia que era muy alto en polifenoles y me dio un número que no existe en la naturaleza de polifenoles y que gastaban muchísima plata en comprar una cajita de 6 aceites griegos que los repartían entre ellas porque se lo incorporaban en la dieta a los niños, ¿no? Entonces yo no me animé en ese momento a decirle, es mentira, lo que estás comprando es mentira, porque era un número que no existía, no existe en la naturaleza. Entonces, digo yo, se lo voy a hacer mejor. Entonces, en ese momento que no estábamos en campaña, es decir, nuestra campaña es la vendimia, digamos, los aceiteros le decimos campaña a la vendimia, no estábamos en campaña, entonces yo tenía mis aceites corrientes del año pasado, digamos, pero tenía cosas buenas. Entonces le armé un blend
y se lo mandé. Les encantó toda la historia y al siguiente año para la campaña junté unas aceitunitas que a mí me parecía que estaban muy bien, armamos un aceite de oliva y le saqué una muestra y lo mandé a analizar a España. Y nos dio el tope máximo posible en la naturaleza de polifenoles, que son los antioxidantes que terminan haciéndote bien a la salud. Y entonces le mandé el análisis a la chica esta junto con 10 litros de aceite para que se repartan entre los niños. Entonces, cuando vos sabes que estás haciendo cosas ricas, pero además estás haciendo bien, porque el aceite de oliva es hacerle bien a la gente, hacer buen aceite de oliva, porque no todos los aceites de oliva son buenos, hay que hacerlo bien. Y te llena de emoción. Entonces, esta mañana me manda unos artículos del cual yo he aprendido muchísimo de ella, porque como tiene la motivación más grande que puede tener un padre para entender ciertas cosas, sabe de química más que un ingeniero químico la chica esta. Entonces me manda artículos y cosas del aceite de oliva, de lo cual me he nutrido un montonazo. Entonces voy leyendo y voy aprendiendo, y me va despertando también las ganas, porque yo nunca hubiera analizado polifenoles si no existían estas cosas y otros compuestos como los escualenos que se analizan, que es el famoso cartílago de tiburón, ¿viste? Sí. Que es el cartílago de tiburón. Bueno, el aceite de oliva también lo tiene, y en contenidos altos. Entonces, ir conociendo gente con otras motivaciones, con motivaciones nobles, te lleva también a seguir aprendiendo. Y es lo que te decía de ir abriendo caminos, ¿no? Vas abriendo caminos hacia lo lindo y hacia lo que te hace bien. Qué importante, un productor relativamente muy joven, de 46 años que sos, Gaby, que insisto en esto, acabas de, en estas últimas frases, decir, aprendí de esta chica. Vos vivís constantemente, pues hay que los griegos, vos sos un tipo que escucha, que escuchás después, y de acción, ¿no? Y vas al frente con tu y debes decir con todo, y esto de que escucho esto, aprendo, la palabra aprender, la universidad de la vida, ¿no? La universidad de la vida. Esto de escuchar, de ver la vida, ¿no? Eso me sorprende gratamente de vos. Ahora, esta empresa que dirige, que representas, que data de 1906, y que cuando vos contabas de ir desde Mendoza en 1900 a Mar del Plata, era como ir de aquí a Japón, a China, qué sé yo. Supongo que la gente que te acompaña, accionistas, no sé, los dueños de empresas, deben estar muy felices con vos y muy orgullosos de vos. Y dirán, este tipo no se me irá ahora, en algún momento. No, ya te cuento todo. Descubrimos que la URA es del 1889. Ah, bueno, mira, pero hace poquito, es muy, muy, muy poquito, porque apareció una chica del CONICET que está también motivada por todo esto que hemos hecho con el aceite de oliva. Empieza a recopilar información sobre la historia de la olivicultura en Mendoza, y empezaron a aparecer artículos. Y encontramos artículos hechos por Francisco Laur hijo, en donde da exactamente la fecha de 1889. Así que estamos cambiando todas las etiquetas, todas las remeras, todo, porque nosotros pensábamos que era 1906, y a raíz de esta investigación apareció que es un poquito más antiguo. ¿Con quién viniste a Buenos Aires y qué estuviste haciendo en Bariloche? Contame. Me vine con el jefe de producción, que le debía un paseo, porque gracias a que él está haciendo todo lo que me encargaba yo antes, yo ahora puedo salir a hacer otras cosas, ¿no? Y ¿cómo se llama el jefe de producción? Carlos Sáenz. Carlos. Sí. Ya Carlitos, Carlos, este viaje. No, de fierro el Carlos. Y también yo cuando llegué a la fábrica, cuando llegué a la UR, en mi segunda etapa, digamos, en mi etapa gerencial,
él ya estaba ahí y era un operario. Y bueno, fuimos haciendo, fue creciendo todo y él estuvo siempre a la altura, así que hoy está cumpliendo mi función, digamos, ¿sí? Y si Dios quiere, sería el que quedaría si yo mañana no estoy más, ¿no? Así que le tengo todas las fichas puestas con el gordo. Bueno, lo que pasa es que un hombre como vos en cualquier momento te requieren de cualquier lugar, de la Argentina o del mundo. Sí, una cosa... sí, yo no quiero pensar en eso. Enquilombarme. Mirá, vos sabés que esto que me decías del aprendizaje, ¿no? He aprendido muchísimo de las cosas que no quiero hacer, ¿no? Y cuando estuve en mi paso por las multinacionales, en donde, no voy a decir nombre para... No, ya sé que estuviste en varias, yo las podría nombrar. Entonces, yo sentía que estaba en la mejor empresa del mundo, ¿no? Porque te hacen sentir eso, que estás en la mejor empresa del mundo. Y yo estaba orgulloso, yo siempre estuve orgulloso donde trabajé, siempre lo defendí a capa y espada. Pero en ese momento, más joven y más permeable también, yo me sentí en la mejor empresa del mundo. Y después con el tiempo me di cuenta que el ámbito corporativo es bastante hostil. Es muy difícil ser feliz en un ámbito corporativo, porque hay la competencia por no se sabe qué, porque a veces tenés competencias porque no se sabe por qué. Pero la competencia desleal o las cosas que te quitan el sueño o llegar y encontrarte con el tipo que sabes que no, que vos vas corriendo, pateando la pelota y mirando para atrás a ver en qué momento te hacen la zancadilla, ¿no? Entonces, eso sucede mucho en el ámbito corporativo porque la gente no entiende que hay otras formas de trabajar y hay otras formas de dar resultados mucho mejor que en esos ámbitos de competencia y hostilidad. Entonces, yo ya no tengo ganas de acostarme enojado con la vida, o enojarme, o acostarme triste, o como me pasó hace mucho tiempo, de poner la cabeza en la almohada y no poder dormir hasta las 4 de la mañana, mandándome mails a mí mismo para acordarme todo lo que tenía que hacer mañana y dándome vueltas el montón de cosas que estaban mal, ¿no? Que estaban mal. Y en aquella época me salvó el pellejo el taekwondo. Empecé a hacer taekwondo y la cabeza me relajé un montón, pero estuve mal. Fue la primera vez en mi vida que tomé pastillas, ¿no? Para dormir porque no podía dormir. Y eso que estaba todo el día despierto, pero tenía tanta carga de problemas y eso, hermano, no sirve. No sirve. Qué buen mensaje, querido, esto. No lo paga nadie, ni nada. Me encanta como hablaste, creo que fuera de cámara, te pregunté sobre tus hijos, me hablaste de la dulzura de tus hijos. Hablas con un amor de tus hijos. Dime, Gaby, para ir terminando, ¿en Bariloche qué hiciste? ¿Por qué venís de Bariloche? Bariloche estoy con el nuevo amor. Tengo mi señora, es el aceite de oliva, y tengo un amante ahora, que es el whisky. Entonces conocí el whisky. El whisky lo conocía. Lo que conocí ahora es cómo se hace, cómo se elabora el whisky. Conseguí un maestro whiskero que es el creador del primer single malt argentino, se llama Pablo Tonietti, es un físico, profesor y egresado del Balseiro y actual presidente de ARSAT. Y los fines de semana se dedica a hacer su whisky en los alambiques de single malt más grandes que hay en la Argentina. Y tiene una destilería hermosa para él solo. Y hace unas cosas con una delicadeza, con un amor, con una entereza, todo lo que le tenés que poner a algo para que salga perfecto está ahí. Y
Lo conocí en esto de buscar. No parás, hermano. Y de corazón, de todo corazón me abrió la puerta. Hablo de todo corazón porque mucha gente se cree que se les está pagando un asesoramiento, y él me abrió la puerta a su casa, literal, para compartir su pasión conmigo, y estamos aprendiendo a hacer whisky. Así que es entretenido, está muy lindo. Me encanta hablar con vos, sos un ejemplo que no te guste para muchos jóvenes emprendedores de la Argentina, productores. Sí, amigo, porque te saludo y te doy un abrazo que hace un año y medio te dije, bueno, Dios quiera poder darte un abrazo. Sí. Y estoy abrazando de alguna manera a un presente y un futuro que debería ser imitado. Yo me salté algo importante que me preguntaste, y siempre me voy por las ramas. Me preguntaste de mis hijos, ¿no? Y todo esto que a mí me pasó es porque he tenido el tiempo para poder salir a pescar, como le digo yo. ¿Viste cuando decís, che, yo me voy el fin de semana a pescar? Como no heredé ese gusto de mi papá, aunque lo intenté, por ir el fin de semana a pescar, yo salgo a pescar otras cosas, ¿no? Como lo del whisky, el acheto balsámico, el aceite de oliva. Y yo puedo salir a pescar porque Adriana, mi señora, se queda con los niños, y yo hace ya una semana que salí de mi casa a pescar, y ella está en el pormenor, en el día a día, en las risas, en las lágrimas, en el dolor, en la enfermedad, en llevar a la escuela, en traer, en vestirlos, en educarlos, en enseñarles todo lo que son hoy, ¿no? Entonces, mi hijo mayor, que ya es un hombre, y mi hijo menor que está entrando en la preadolescencia, y el del medio que está en el medio. Recordame los nombres, porque los nombres no los recuerdo, ¿no? El Lisandro es... Y Adriana recuerdo, pero el nombre de los chicos. Y Adriana es fácil, porque encima es Adriana Varela. Entonces todo el mundo se acuerda de ella por la gata. ¿Y los chicos se llaman entonces? Es Lisandro, Ulises el del medio, y Facundo el más grande. Así que son unos señoritos, son tipos que nunca nos han causado problemas, jamás. Y se debe muchísimo a todo el tiempo que Adriana le ha puesto de cabeza, ¿no? Para estar en todas, ¿no? Y yo estoy poco en la casa, ¿me entendés? Estoy poco porque realmente, es más, me doy cuenta que debería estar más. Todo lo que sucede en la casa es gracias a ella. Quiero decirte lo siguiente, no hay en vos solamente un emprendedor exitoso, ejemplo por seguir para muchos productores jóvenes de la Argentina, sino algo que a mí me encanta, querido Gaby, que es, vos revalorizás el sentido de la familia, y no hay ninguna duda que de esa forma estás revalorizando el sentido de la vida. Ese es el mensaje que me dejas, amigo mío. Seguramente nos vamos a reencontrar en cualquier momento, tal vez en Mendoza, en Palmira, en el pueblito que te vio nacer. Me encantaría caminar un poco por ese rinconcito de la tierra mendocina. Bueno, mi presencia acá es reiterarte mis felicitaciones en nombre de todos los argentinos, y felicitarte por ese sentido de la vida que tienes, muy similar a mucha gente amiga mía. Por ejemplo, hoy tenemos acá el director nuestro de televisión, Alejandro Francés, tiene ese sentido de la vida. Una mujer y 4 mujeres, 4 hijas, para las cuales vive, convive, lucha en momentos y en tiempos muy difíciles. Por lo tanto, es feliz. Como dijiste vos, acá en el pasaje de esta nota me has dicho porque soy feliz. Brindo, mira, esto es agua, pero un vital elemento que hay muchos lugares que en el planeta no hay. Exacto. Vamos a brindar dos, como dicen los que con agua, ya que no tenemos el whisky que vos haces. ¿Por qué querés brindar, amigo mío, para terminar? Quiero brindar para encontrarle el sentido. El sentido de todo está en el amor, ¿no?
cuando... Yo siempre digo que cuando estás enamorado estás en tu mejor momento, porque todo está bueno, ¿me entendés? Entonces vos imagínate si todo el mundo y todo el tiempo pudiéramos vivir enamorados. Cómo todo cambiaría, porque te despojás del rencor, te despojás del... Todo brilla. Entonces, es una utopía, pero sería bueno vivir enamorado. Por el amor. Por el amor. Gaby, por el amor. Te dejo con toda tu lucha. Ese es el tipo que me imaginé. Olivícola Laur fue fundada en 1889 por Don Francisco Laur, un inmigrante francés oriundo de la región de Loire, situada al sur de Francia. Don Francisco se afincó en Cruz de Piedra, Maipú, provincia de Mendoza. Allí se convirtió en pionero en la implantación de olivares, como así también en la elaboración de aceite de oliva extra virgen. Ya con una experiencia productiva centenaria, en 2010, Laur fue adquirida por la familia Millán. A partir de entonces, inició un proceso de innovación tecnológica con la incorporación de maquinarias modernas de extracción de aceite de oliva del denominado sistema continuo de extracción centrífuga. Eso provocó un notable incremento en la productividad. Ya en 2012 asumió su cargo actual el gerente general de la empresa, el enólogo Gabriel Guardia. Hoy, con una producción cercana al 1.000.000 de botellas de aceite de oliva al año, Olivícola Laur se establece como una empresa líder en la industria, no solo en la Argentina, sino también fuera de nuestros límites. Por la altísima calidad de sus elaboraciones, desde hace ya varios años distinguida a nivel mundial, los cocineros más importantes de nuestro país usan sus productos. Recientemente, la olivícola alcanzó otro importante logro. Certificó su aceite de oliva Laur Virgen Extra Clásico como orgánico. Se trata de su aceite de oliva más vendido, tanto en el mercado interno como externo. En el contexto global, los más altos estándares de calidad de sus productos le han permitido ser premiada en los concursos internacionales más prestigiosos. Hasta la fecha, la firma acumula más de 200 medallas. Los puntos obtenidos con estas importantes distinciones hicieron posible que alcance un logro histórico para nuestro país: colocarse en el primer puesto del Evo World Ranking 2021. Con este hito, Laur se transformó en la primera productora fuera de Europa en conseguir ese reconocimiento, y lo hizo en apenas 5 años de trabajo. En 2021, Laur se inscribió en 14 de los 30 concursos que hubo en el mundo. A pesar de ello, trepó a la cima del ranking. A raíz de este logro, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, entregó una distinción a la olivícola por alcanzar el primer puesto a escala mundial y consideró que este reconocimiento es un aporte más a la marca Mendoza. Como empresa vecina en su predio de Maipú, Achetaya Millán se distingue como una firma hermana de Olivícola Laur. En sus instalaciones produce acheto balsámico de gran calidad, que comercializa en supermercados y vinotecas especializadas de gran parte del país. Para su proceso de elaboración emplea el varietal Uni Blanc, que atraviesa etapas de envejecimiento en una batería de 5 barricas de madera. Su primer aceto balsámico tradicional estará listo 15 años después de iniciada la batería de barricas, es decir, que prevé envasarlo en 2029.
El consorcio tutela Aceto Balsámico di Módena. Es el guardián de pliego de condiciones en lo que atañe al producto a nivel normativo. Agrupa a 51 empresas del sector y representa el 80% de la producción certificada anual. Fuera de Europa, solo 3 firmas están certificadas por el consorcio. Una de ellas está emplazada en Toronto, Canadá, y otra en Tokio, Japón. La tercera es Achetaya Millán, la única en el hemisferio sur. Olivícola Laur y Achetaya Millán, 2 empresas apasionadas por nuestro país. 2 firmas que demuestran el enorme potencial de la Argentina. Ivonne, muchísimas gracias por prestarte a este reportaje. ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación a compartir este espacio. Y estoy muy contento porque seguramente nos vas a informar y nos vas a formar sobre algo que tiene que ver con lo que el país, La Rioja, tu provincia amada, y el país necesita, que es generar trabajo, para lo cual la producción es una herramienta fundamental. Y de eso, aunque no lo digas, sabes bastante por una gran trayectoria en tu provincia querida. Y hablando de tu provincia querida, naciste ahí, en La Rioja. No, vos sabés que no. Ah, bueno, esta vez. Por esas cosas de la vida, y como mi mamá era santiagueña, me fue a tener en Santiago del Estero. Técnicamente hablando, nací en Santiago del Estero, a 400 kilómetros de acá. Y me trajeron a los 3 meses. Así que cuando a mí me preguntan, yo soy riojana, si toda mi vida estuve acá. Claro que sí. Te adoptó y adoptaste vos a esta provincia querida que está en crecimiento, pero eras muy jovencita, me dijiste fuera de cámaras, a los 22 años, ya eras ingeniera. ¿Eras muy estudiosa? ¿Eras traga, Ivonne? Sí, me gustaba la escuela, curiosamente. Cuando mi papá me quería castigar, me decía, no te voy a mandar a la escuela. Mira vos, qué lindo eso, qué ejemplo, ¿no? ¿Por qué sos ingeniera, Ivonne? Porque mi papá tenía una fábrica de elaboración de aceitunas. Mi papá fue uno de los pioneros de la olivicultura nacional. Y hacía aceitunas, aceite de oliva, jabón de aceite de oliva por saponificación del aceite de oliva. Y yo me crié entrando a la fábrica de mi papá, me acuerdo, metía la mano en los toneles, sacaba aceituna para comer, o me paraba en las plataformas donde se paran las operarias, en la cinta seleccionadora y tamañadora, y de ahí chuchaba y sacaba algunas aceitunas. Entonces era obvio, iba a ser ingeniera agroindustrial para manejar la fábrica de mi papá. ¿Y cómo se llamaba papá? Nicolás Hilal. ¿Y mamá? Aide Marijuri, de Hilal. Así que Aide era de Santiago del Estero querido, santiagueña querida. Sí. ¿Y papá? Mi papá era un inmigrante, había llegado de Siria a los 14 años, dejó allá toda su familia
Y se vino a radicar, después de haber estado en Cruz del Eje, en Córdoba, se vino a radicar a La Rioja. Y en Aymogasta. Así que allí tenía la fábrica de aceitunas. Y luego, cuando se casó con mi mamá, la instaló acá, en la capital. Así que, bueno, digamos, me crié en ese ambiente, ¿no? Claro. ¿Tuviste en la escuela la profesionalización como ingeniera agroindustrial? ¿Tuviste la escuela, que la fábrica de tu padre como productora? Entonces ya ingresamos en tu labor como alguien que empuja, que pone en movimiento máquinas y le da trabajo a la gente. La producción en La Rioja. Contame un poquito esa historia. Bueno, vos sabés que La Rioja es una provincia que, como te decía, está en el interior profundo del país. Y ni te cuento de las localidades en donde se produce y hay agroindustria que están en el interior del interior profundo. Nosotros estamos a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, del principal mercado consumidor, del puerto, para el caso de las empresas que exportan, del mercado de insumos y de materias primas, en algunos casos no cuando se trata de agroindustria, pero sí cuando se trata de la otra industria que yo le digo la industria exótica, que se radicó en La Rioja. Eso nos genera ciertas desventajas comparativas que es imposible soslayar porque La Rioja no se va a mover de sus 1.200 kilómetros de Buenos Aires. Por lo tanto, digamos, para lograr la radicación de empresas, de inversores, de capitales productivos en las provincias, es bastante complejo, ¿verdad? Debe haber herramientas, debe haber regímenes, condiciones muy específicas que tuerzan la voluntad del empresario para que elija La Rioja. Es decir, deben tener el suficiente peso específico per se, por sí mismas, para que el empresario venga y se radique en nuestra provincia. Además es la única provincia del país que no tiene un río de superficie, o sea, no tiene agua aprovechable, y hablar de producción agrícola y ganadera implica hablar de extraer agua del subsuelo, pero no a 3 metros. Los niveles de agua están a 200 metros de profundidad. Las bombas se colocan más abajo todavía por el cono de succión que se genera cuando se extrae el agua, y eso implica una inversión en la perforación e implica un costo de energía eléctrica asociada a la matriz de costo. Es decir, asociada a la producción tenemos un costo que impacta en la matriz de costos, con lo cual, en una ecuación simple, beneficios igual a ventas menos costos, si esto sube, mis beneficios disminuyen y por lo tanto disminuye la competitividad de las empresas frente a sus pares de otros países o de otras provincias inclusive. A eso sumale un poco, para terminar de hablar de las desventajas, que tenemos por esa distancia un costo de un flete que no tiene una empresa radicada en Buenos Aires o en La Pampa. Un costo de energía eléctrica por el transporte de energía eléctrica, costos duplicados porque si hay administración en Buenos Aires y hay seguridad en Buenos Aires y hay depósitos en Buenos Aires que también los hay en La Rioja, bueno, todo eso a veces genera una complejidad en la ecuación esa costo-beneficio que no hace fácil producir en el árido. Nosotros, las empresas que están acá en La Rioja producen en el árido, le sacan oro al desierto, aportan al Producto Bruto Interno, producen bienes, ¿sí? Con mucho, mucho sacrificio. Y aprovecho este momento, para no olvidarme, para decirte, hacer ese reconocimiento a todos los que están trabajando, generando fuentes de trabajo, vos hablabas de trabajo, generando riqueza, y aportando al Producto Bruto Interno del país y a la riqueza de este país, al crecimiento de este país. En La Rioja tenemos un trípode de producción agroindustrial potente. Tenemos la cadena de valor olivícola. La Rioja es, Jorge, y se me llena la boca de orgullo cuando lo digo,
Y sí, pasión, porque las cosas sin pasión no sirven, no se hacen. Somos el primer productor olivícola de Argentina. Para que vos tengas una idea, la Argentina es el 10º productor de aceite de oliva del mundo y el 7º productor de aceite de aceituna de mesa del mundo. Y La Rioja es el primer productor de aceituna de mesa y de aceite de oliva del país. Tenemos casi 27.000 hectáreas, 26.168 exactamente según el Censo Nacional Agropecuario del 2018, implantadas con olivo. Última tecnología en el sector agropecuario, sistema de riego por goteo, optimización del recurso hídrico que es escaso, tecnología amigable con el ambiente, tecnología de punta en el sector industrial, y es una cadena orientada a la exportación, ingresa divisas al país. Tenemos solamente un consumo de 250 gramos de aceite de oliva per cápita por año, o sea que es bajo, frente a España que anda en los 11 kilos por persona por año. Y tenemos un consumo de 800 gramos de aceituna por persona por año, así que todo, prácticamente todo se destina a exportación. Sin embargo, cuesta poner más un camión con aceitunas en las puertas de Brasil, por el costo de flete, a que un barco trayendo aceituna de Egipto llegue a las puertas de Brasil. Es decir, ingresa a costos de dumping. Esa es una de las peleas y de las luchas que tienen en competitividad nuestras empresas, nuestros productores. Ingresa a un precio que está debajo de nuestros costos. Si te interrumpo, es una irrespetuosidad de mi parte hacerlo. Hay algo que me dicen muchos empresarios privados de La Rioja y muchos empresarios, empresa pública también de La Rioja, que ustedes tienen algo importante también, que es el factor humano, al que preparan, capacitan, y uno piensa que, claro, eso de las ventajas competitivas, llamémosle así, claro, a la salida al Pacífico se requiere por provincias hermanas y algo están hablando los gobernadores, entre ellos tu gobernador querido, a ver si es el futuro y no tan lejano por alguna provincia hermana, ¿no? Es, digamos, un caro anhelo y ese es el futuro. La salida al Pacífico a través del corredor bioceánico comercial que nos permita acceder a través de los pasos de Pircas Negras en La Rioja y San Francisco en Catamarca a los puertos de aguas profundas de la tercera región de Atacama en Chile. Eso nos da la posibilidad de utilizar barcos de mayor calado, es decir, que pueden tener más carga que los que cargan allá en el Atlántico, y reducir casi 14 días el trayecto, porque los otros tienen que ir y atravesar el Canal de Panamá, o sea, con lo cual habría una reducción de costos importantes. Por ahí podría salir toda la soja de Córdoba, por ejemplo, a todo lo que es China, a todo lo que es inclusive la costa pacífica del Pacífico de Estados Unidos. Pero además de la salida al Pacífico, eso significaría para La Rioja poder hacer un desarrollo en materia de un polo logístico, de atención a camiones. Necesitamos sí rehabilitar el ferrocarril que llega hasta Cerrezuela, Córdoba. Son 90 kilómetros de Cerrezuela a Chamical, luego el tramo Chamical-Tinogasta y salir a Montandón en Chile para llegar al Pacífico. Una inversión más o menos, necesitamos obviamente de nación en esto. Acá tiene que haber una alianza estratégica, provincia-nación. El gobierno obviamente empuja e impulsa esto, pero se necesita mucha inversión para construir toda la infraestructura necesaria. Y vos imaginate un puerto seco en Chamical, por ejemplo, o en alguna zona del sur de la provincia, en donde vos prestás servicios de logística, talleres de reparación, mantenimiento, carga, descarga, la cantidad de puestos de trabajo que se generarían y el dinero que entraría al circuito financiero provincial
digamos que yo creo que sería maravilloso. Es un caro anhelo y un proyecto que se va trabajando, obviamente lleva su tiempo, pero es el futuro, es innegable lograr salir al Pacífico a través de Chile. Ivonne, no te vas a librar fácilmente de mí. Siempre tu información será formativa. Espero que estas charlas sean periódicas para que nos pongas al tanto, no solo a nosotros, sino al país, del esfuerzo enorme que hace el gobierno de La Rioja a través del Ministerio de la Producción, a través de asistentes, de personas tan importantes como vos, que sos la directora, está viendo, de la integración con producción. Es maravilloso eso. Pero claro, hoy se lo decía un empresario, y vos lo sabes muy bien, Ivonne, educación, ciencia, tecnología, inteligencia artificial, robótica, automatización, informática, esto es lo que está en el mundo, esto es lo que en Argentina hay que aumentar, hay que crecer para que definitivamente Argentina vaya logrando el lugar que se merece, el lugar que les corresponde. Uno ve también, Ivonne, que la gente del interior de la Argentina, como vos, como ustedes, los riojanos y distintas provincias, tienen otra mirada de la Argentina, tienen otra visión de lo que puede ser nuestro país. Dime, por último, lo que quieras y un saludito final. Cerrame con aquello que falte, que seguramente debe faltar muchísimo. Bueno, me gustaría hablarte, también tenemos, La Rioja es la tercera productora vitivinícola del país, exporta a más de 20 destinos del mundo, entre ellos Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, China, Estados Unidos. Y tenemos la producción nogalera, que no voy a hablar porque estuviste hablando con la gente de Coralino no hace mucho. Y también decirte que La Rioja es la única provincia del país que produce jojoba. Tenemos casi 3.000 hectáreas de jojoba y exportamos aceite de jojoba. Me gustaría hablar sobre muchas otras cosas, como vos tenías razón, el tiempo ha quedado estrecho, pero también decirles, quisiera parafrasear a un expresidente uruguayo, y lo escuché en su acto de asunción, Mujica. Señores inversores, si ustedes están por tomar la decisión de hacer una inversión productiva, La Rioja es una oportunidad de inversión. Expansión de la frontera agrícola, instalación de empresas que tengan que ver con la economía del conocimiento, Industria 4.0, todo lo que vos estabas diciendo recién, agroindustria. La Rioja los necesita, La Rioja los espera con los brazos abiertos. Hay todo un contexto favorable porque el gobierno provincial actual ha generado un marco normativo jurídico que favorece la erradicación de inversiones. Así que los esperamos, solamente tienen que tomar la decisión de venir a La Rioja a invertir, a generar fuentes de trabajo que van a ser más que bien recibidos. Ivonne, ha sido un gusto grande. Te reitero mi invitación para que periódicamente nos acerques información formativa del acontecer integrador con la industria, que es tan importante en el país, con la producción, por sobre todas las cosas. Te mando un beso grande. Dalo por hecho y te esperamos en La Rioja. Sí, no podés dejar de venir a La Rioja, tenés que conocer todo esto de lo cual te estamos hablando. Sí, es una realidad. Si Dios así lo permite, iré con un equipo grande, con camarógrafos, para pasear y pasar y mostrarle al país muchas de las empresas de la industria de la producción, y seguramente vos serás una gran informante, una gran compañera para eso cuando se dé. Te mando un beso grande. Por ahora te lo doy con el corazón y con la mente. Espero dártelo personalmente, y gracias, querida riojana, santiagueña, argentina, por tu labor apasionado, por tu inteligencia, por tus ganas. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta cualquier momento, si Dios quiere. Chao. Chao.
No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Haz tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. Muchísimas gracias, amigas y amigos de toda la República Argentina, por compartir este tiempo periodístico todas las semanas. Estuve en noviembre en Mar de las Pampas, fin de año, diciembre en Mar del Plata. Y les cuento todo esto porque estamos trabajando ahora en Buenos Aires, que está vacía esta ciudad, porque afortunadamente, gracias a Dios, están llenos todos los lugares de turismo de la Argentina. No es ninguna novedad lo que este periodista les está diciendo, pero lo vine anunciando hace mucho tiempo de que así iba a ocurrir, porque salvo el coronavirus, esta variante Omicron que está haciendo estragos, es de esperar que se termine de una vez. Son muy poquitos a quienes les falta la vacuna y tienen la obligación moral de vacunarse, porque estos contagios, en un momento en que a nuestro país económicamente le va muy bien, porque estamos creciendo con la industria de la construcción, con la industria automotriz, con la industria textil, con la agroindustria, en fin, está caminando el país y aparece esta variante que está ocasionando, lamentablemente por los contagios, algunas dificultades en fábricas, empresas, comercios e industrias de todo el país, porque la gente se enferma y falta 5, 6, 7 días. A vacunarse aquellos que no lo han hecho y a no dejar de usar el barbijo, especialmente en lugares cerrados. Yo diría en lugares cerrados, doble barbijo, hasta que esto pase, que si Dios quiere va a pasar. Y hablamos así porque siempre estamos llenos de esperanzas, porque amamos la vida y entendemos que debemos justificarla de la mejor manera. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Los espero. Estén conmigo. Chao.